Shalom, ese es un saludo que dan los judíos, un saludo, y empiezo así porque esta tarde del lunes 8 de junio del 2020, aquí en Radio Mágica Digital, no, Máxima Digital, vamos a hablar, vamos a hacer un homenaje póstumo en memoria del rabino Mijael García García, rabino de la comunidad reconstruida de Jalapa, quien el pasado 4 de junio del año 2020 falleciera por la mañana. Estoy un poco nervioso porque los judíos manejan otro calendario. Mijael García nació en el año 5725 y murió en el año 5780, es como manejan los judíos. Los judíos manejan este número, es cuando Abraham, el padre de Israel, sale de Ur para venirse a fundar lo que va a ser posteriormente Israel. Los amigos de Radio Máxima Digital, pues esta tarde es una tarde penosa, es una tarde que me embarga la tristeza, porque Mijael García fue mi amigo en los últimos 35 años de nuestras vidas. A Mijael García lo saludaba últimamente cuando estaba abierto aquí en el Café La Naval. Venía a conversar con Ángel Fernández Segura, venía a jugar, a tomarse su café. Y Mijael, decía yo que lo conocí en abril de 1985 en la Unidad de Humanidades. Habíamos convocado a una conferencia magistral que dictaba el doctor Víctor Volsky de la Academia del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, y héroe del trabajo socialista, soldado en la Gran Guerra Patria de 1942 a 1945. Víctor Volsky vino a Humanidades a dar una charla con motivo del 40 aniversario del triunfo del ejército soviético sobre el ejército alemán, el ejército que había comandado Adolfo Hitler allá en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra conferencia se llevó a cabo en lo que hoy es el Salón Jesús Morales de Humanidades, y pocas gentes, una tarde triste, como unas 20 personas. Víctor Volsky fue presentado por el doctor en Economía Feliciano García Aguirre, 1948-2013, académico de la Universidad Veracruzana. En aquellos momentos Feliciano era estudiante de la lengua rusa junto con un servidor y con un tal Cuitlagua García Jiménez, que hoy funge como gobernador de Veracruz. Entonces, Víctor Volsky hace una reseña de la estrategia del ejército soviético para llegar a Berlín, tomar la ciudad donde estaba el cuartel general del Tercer Reich, y sobre todo capturar con vida a Adolfo Hitler. Parece ser, no lo capturan con vida, se suicida junto con su recién esposa Eva Braun. Al terminar la conferencia, un par de personas hacen una serie de preguntas, y al fondo un joven delgado, de pequeña estatura, empieza un discurso en contra del Estado soviético, exigiendo la liberación, el derecho de los judíos para su religión, o para salir de las 15 repúblicas de la Unión Soviética a irse a la tierra prometida, a Israel. Víctor Volsky contesta muy atinadamente la política del respeto que en las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética hay. Entonces no hay mucho que discutir. Se termina el evento, me le acerco al joven,
En aquel momento nosotros, los del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, conocíamos a todo el personal docente, a los alumnos de humanidades. Entonces, como se dice coloquialmente, conocíamos a la fauna de ese espacio académico en nuestra Universidad Veracruzana. Me le acerco y fue un encuentro muy áspero porque Mijael pensaba que yo era agente de la KGB y que lo iba a detener para deportarlo. No, me le acerqué para presentarme y decirle que si no le molestaba yo le iba a enviar la fotografía que se le había tomado en el evento y que pasara por su fotografía, o yo se le enviaba o que pasara. Entonces ya como que un segundo encuentro es cuando se le entrego la fotografía y yo le comento que yo soy un hombre de fe, que estoy colaborando en el Instituto México-URSS porque tenía que trabajar en algo y la vida me dio la oportunidad de trabajar con los soviéticos. Y de ahí nació una larga amistad. Mijael se fue a Estados Unidos a seguirse preparando en su ministerio rabínico. Me mandaba me mandaba postales de Nueva York o alguna información de los judíos. Poco a poco fue creciendo su comunidad. Venían las fiestas propias del judaísmo, el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, la Pascua, el Yom Kippur, y en cada una de las celebraciones litúrgicas y civiles del pueblo de Israel, Mijael me invitaba. Invitación que nunca desaproveché para tomar un buen vino hebreo, escuchar el idioma hebreo, que para mí es desconocido, y posteriormente, en 1995, en noviembre, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, es asesinado. Era ministro, héroe de la guerra, de todas las guerras, que tuvo el Estado hebreo desde 1948, y ministro de la guerra. Vamos a un corte comercial. ¿Sí regresó? ¿Todavía no? No, ya va a llegar. 5, 4, 3, 2, 1. Espero que este minuto de silencio sea en memoria de Mijael García. Les decía yo, entonces, asesinan a Isaac Rabin en noviembre del 95, consternación a quien era primer ministro del Estado de Israel, ministro de la guerra, fundador del Estado de Israel, y había participado en todas las guerras. Hay que recordar que el Estado de Israel es una creación después de la Segunda Guerra Mundial, nace en mayo de 1948. Hacemos un acto aquí en el Hotel
un hotel cerca aquí de Revistas en Recreo, y nuestra amistad continuó. Una de las grandes actividades que Mijael, como religioso, se impuso fue convocar a un diálogo interreligioso entre los católicos, los judíos, los cristianos y todas las cuestiones religiosas que tuvieran. Se logró, en ese tiempo hubo un gran diálogo interreligioso. Sobre todo, aquí tenemos que destacar la gran disposición del arzobispo de Jalapa, don Sergio Obeso Rivera, quien siempre apoyó en cada una de las actividades del diálogo interreligioso aquí en la ciudad de Jalapa. También en el gobierno del gobernador Miguel Alemán se crea un área de asuntos religiosos que va a encabezar Jesús Moreno Frías, un distinguido panista, y que desde esa oficina del gobierno del estado de Veracruz, Mijael impulsó muchas actividades y donde también recibió ayuda. Espero que la actual administración haya tenido misericordia de Mijael y le haya ayudado. Y desde asuntos religiosos vamos a tener una gran actividad. Van a venir rabinos desde Israel a impartir conferencias, va a haber cursos de la lengua hebrea. Mijael logra tener un programa de radio en las mejores estaciones de la ciudad de Jalapa, y siempre en ese diálogo que se tuvo. También lo vamos a recordar con mucho cariño porque será 30 años, desde los años 80, él empezó a escribir su columna o su artículo en la prensa escrita. Empezó en el diario de Jalapa, un artículo semanal relativo a la historia de la salvación del pueblo de Israel, y también a veces aprovechaba su tribuna para hacer uno que otro comentario de la situación actual que vivía el país. Luego estuvo publicando en el Gráfico de Jalapa, estuvo en Política, y últimamente publicaba en el WhatsApp sus lecciones rabínicas, y siempre muy oportuno conocer este punto de vista de la Torá. En los últimos 20 años, Mijael se le diagnosticó una diabetes, pero muy agresiva, muy agresiva, que en varios momentos de su vida se tuvo que internarse, estuvo perdiendo la vista, pero Mijael nunca dejó de tener actividades, de proclamar su verdad, de participar en todas las liturgias judaicas, y ya en los últimos meses su salud se fue deteriorando. Antes de su cumpleaños, él nació el 8 de mayo de 1965, y vamos a tener que había salido del hospital con muchas ganas, tenía muchos planes. Él había vivido en Israel, tenía planes de irse a vivir con su familia, con el apoyo de la comunidad judía en Portugal. Portugal es una de las naciones europeas más bonitas para vivir, para luna de miel. Es una nación pequeña, y le hago la promoción a Portugal. Es interesante la actividad de Mijael sobre su religión. Uno piensa que los judíos son siempre ricos, altos, güeros, con sus calderas,
Y este era un judío de unos 60, morenito, medio campesino. Le hacíamos mucha burla. Yo le hacía que era el rabino de las faldas del cofre de Perote hasta las faldas del Macuiltepec. Él estuvo muy vinculado a la sinagoga en la Ciudad de México. Siempre estuvo formándose, impartía. Pero bueno, me quiero regresar un poco al judaísmo. El judaísmo en México entró a la Nueva España con los primeros españoles en 1519. Hay que recordar que la reina Isabel la Católica en el año de 1491 a los judíos los mete en jaque mate, se tienen que convertir al cristianismo o si no se tienen que irse a Israel. Muchos judíos pagaron muchos recursos para quedarse en Hispania. De ahí la reina Isabel tenía esa riqueza en oro para financiar el viaje de Colón. No es cierto la leyenda que las joyas, era con el recurso que se les había incautado o que los judíos habían pagado para permanecer en España. Para 1519, cuando será el encuentro o conquista de México, vienen una serie de judíos. Ya cuando se instala formalmente el virreinato de la Nueva España en 1535 y se instala el Tribunal de la Santa Inquisición, ya se pone una normativa para que los judíos no entren a estas tierras a contaminar a los nuevos fieles de la Iglesia Católica. Hay una leyenda, hay una historia muy interesante. Hay la familia Carvajal que pasan a la Nueva España, pasan como católicos, pero seguían practicando el judaísmo en sus hogares, seguían teniendo toda la liturgia los sábados para conservar este tema del judaísmo. Vamos a ver que cuando descubren a Luis Carvajal y a su familia haciendo prácticas judaicas, van a ser detenidos y van a ser remitidos al Tribunal de la Santa Inquisición, van a estar presos, y Luis de Carvajal, preso, logra convertir a varios policías, custodios de la prisión inquisitorial al judaísmo. Entonces, en todo el virreinato de la Nueva España va a haber judíos. Seguramente la familia de Mijael venía. Muchas veces, ya en tiempos de la reina Isabel la Católica, al judaísmo cuando se convierten al cristianismo, se les va a dar apellido de cosas, así, Salas, Ríos, Mesa, son apellidos que tienen un profundo origen judaico. Hay toda una de judaísmo, y bueno, esta es la historia de Mijael, que esté en el sueño de los justos, y creo que ya nos tenemos que ir, me están haciendo las señales. Espero que a la familia de Mijael se le reconforte por la pérdida de tan importante hombre, tan importante ser, que supo hacer puentes entre católicos, judíos y no cristianos. Hasta pronto, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿No? Ya.